Las creepypastas son historias en su mayoría ficticias, en donde se relatan historias alternas muy tétricas al juego o personaje. y aprovechando que estamos a muy pocos días de Halloween, aproveché para hacer este iceberg. Así que sin Nada más que decir, pónganse cómodos y cómodas que empezamos ahora. Sonic.exe sería una historia muy aterradora basada en un juego de computadora embrujado. Cambiando el enfoque, la historia se refería a una versión clásica del juego de Sonic. Sin embargo, poco después de comenzar el juego, el jugador comienza a experimentar fenómenos extraños y se da cuenta de que este juego es muy diferente de todo lo que hemos jugado antes. Continuamos con Herobrine. Este sería una versión maldita de Steve, nombre del jugador ficticio dentro del juego, la cual se nos decía que para poder invocarlo había que hacer unas estructuras específicas para que apareciera. Seguido de esto, este aparecería y te perseguiría hasta matarte. Luego de esto, el juego crasharía y deberías de desinstalarlo para poder seguir jugando. La muerte de Bart. El episodio trataba sobre los Simpsons, un viaje en avión, donde lo primero que veríamos sería a Homero despertar a Bart, pero este, un poco frustrado, le hace caso. El avión estaba despegando, Bart estaba haciendo de las suyas, como era de costumbre. Sin embargo, cuando el avión estaba a unos 20-30 metros en el aire, Bart rompe una ventana del avión, siendo succionada por esta hacia afuera. Luego de esto pasan a otra escena en donde vemos a toda la familia en el funeral de Bart. Todos muy tristes. Acabando esto, pasan escenas un poco turbias y es así como termina este capítulo de Los Simpsons. De acuerdo a la mayoría de las fuentes, esta caricatura no tiene nada de especial. Simplemente es un video continuo de Mickey caminando a través de 6 edificios por unos 2 a 4 minutos antes de oscurecerse y terminar con la animación. Aunque hay otro film en donde cada vez se va oscureciendo la imagen, hasta que después de unos minutos los murmullos se convierten en gritos escalofriantes. La imagen se pone más oscura, con colores que no eran posibles en esa época. La cara de Mickey entonces va comenzando a derrumbarse. Sus ojos rodeaban hacia el fondo de su barbilla, como dos canicas en una pecera, y una extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Y así es como termina. The Rake. Esta historia supone la existencia de una criatura que ha vivido por siglos, pues según se nos dice hay diarios y registros de la criatura desde el siglo VII. Para darnos una idea, hay un fragmento de la historia sacado de estos diarios. A las 4 m, una mujer despertó pensando que su esposo había ido al baño. Jaló las sábanas y lo despertó pues realmente estaba acostado con ella. Cuando el esposo la vio, retiró sus pies de la orilla tan rápido que golpeó con su rodilla a su esposa. La tomó entre sus brazos y no dijo nada. Luego de ajustar la vista de su esposa en la oscuridad, logró ver que lo que había visto su esposo. Al pie de la cama estaba sentado y viéndonos desde lejos. Había una especie de hombre con un aspecto de perro sin pelo. Su posición era aterradora y no natural, como un animal atropellado. La criatura rodó al lado de la cama y se arrastró a lo largo de la cama hasta quedar 30 centímetros del rostro de su esposo, antes de salir corriendo al cuarto de sus hijos. Esa noche murió su hija y su esposo. El episodio perdido de los Looney Tunes. En esta creepypasta se nos dice la historia de un chico de 23 años. Para su mala suerte, su padre y madre habían muerto en un accidente de tránsito.
Pasados estos sucesos, el chico quedaría muy traumado y triste, hasta que un día decidió retomar su vida. Salió a buscar un empleo, buscó por todo el barrio, pero no encontró ninguno, hasta que encontró una tienda de películas y alquileres de videojuegos. Habló con el dueño del local y no dudó ni un segundo en contratarlo. El chico, un poco confundido, decidió aceptar. El chico era muy bueno en su trabajo, tenía todo ordenado y atendía bien a sus clientes. Pasaría el segundo día. Este sería un día normal y tranquilo. Hasta que llegó la noche, el chico ya estaba a punto de cerrar, estaba ordenando las últimas películas y videojuegos que habían llegado. Hasta que de repente una espesa neblina ocultó todo el lugar. El guardia le recomendó que el chico se quedara esta noche ahí, ya que podría ser peligroso. Entonces el chico y el guardia comenzaron a cerrar el local. Una vez cerrado el local, se pusieron a ver en una pequeña tele unas series y películas que habían guardadas ahí. Hasta que entonces el guardia y el chico, ya un poco aburridos de ver las series más conocidas y populares en ese momento, después de esto el chico y el guardia fueron a la bodega a encontrar alguna serie o película que no hayan visto. En eso, el chico encuentra un misterioso episodio de una serie muy popular, la cual era de los Looney Tunes. El guardia y el chico, muy sorprendidos al no saber de qué trataba ese episodio, decidieron ponerlo. Una vez puesto este episodio, sucedían algo raro. Las letras se pusieron rojas. Todo era muy tétrico y el guardia y el chico, muy asustados, decidieron quitar el CD. Después de esto, el chico había llegado a su casa y se acostó a dormir. En la mañana, el chico vio la tele y vio que salía en las noticias que su jefe y el guardia habían muerto en ese establecimiento. El chico, un poco confundido al no saber por qué su jefe había muerto si él no estaba la noche anterior, decidió apagar la tele y recostarse un momento. Al voltearse, vio que la pared estaba marcada de sangre, diciendo: ¿por qué lo hiciste, viejo? ¿Por qué reproduciste este episodio? Y el chico no supo más qué hacer. El chico, muy aterrorizado, voltea la vista y ve que en su otra pared estaba escrito con sangre: desde ahora seré la pesadilla de todo el pueblo. Atentamente, Pato Luca. Desde ese momento no se sabe nada del chico y de ese episodio perdido. Luna Pálida era un juego de aventura conversacional como Sark o The Lurking Horror. Apareció en un tiempo donde tal género ya no tenía mucha popularidad. Al iniciar el juego se presentaba una pantalla totalmente negra, salvo por unas cuantas líneas de texto que decían: te encuentras en una habitación oscura. Se dice que una niña había jugado de esta copia exacta. Momento después, nunca fue encontrada. Las autoridades levantaron sus respectivas búsquedas sin éxito. Actualmente los aficionados de la colección de videojuegos dan una enorme fortuna por una copia exacta a la que fue Luna Pálida. Barbie.avi es un archivo que anda dando vuelta por internet y cuyo significado y sentido real todavía no han sido confirmados. Aparentemente fue posteado originalmente en 4chan por un usuario que preguntaba sobre su origen. Este usuario afirmaba haberlo encontrado en el disco rígido de una PC vieja abandonada, con la que se topó en un descampado cerca de su casa. El video solo muestra a una mujer que habla durante varios minutos, con un sonido totalmente distorsionado, que impide entender bien lo que está diciendo. Según el autor del post anteriormente mencionado, el video original era un poco más extenso e incluía una escena donde se veía una persona atravesar las vías de un tren. Curiosamente, este usuario conocía esas vías y decidió ir a investigarlas. Siguiendo el camino en línea recta, dice haberse encontrado con una casa abandonada, dentro del cual había una ducha y un baño mojado, que parecía haberse usado hace poco tiempo. No se sabe en qué idioma está hablando ni por qué, luego llora, es escalofriante. Primeras etapas de la producción de Toy Story fueron una pesadilla completa. La producción estaba en una especie de desarrollo infernal, hasta el informe del incidente del Viernes Negro. Disney acosó al entonces nuevo estudio de animación Pixar constantemente para producir y estrenar la película, y querían resultados lo más rápido posible. Intentó todo para eliminar los esfuerzos de Pixar de desviarse de la fórmula Disney, incluso a veces amenazando con cerrar la producción. Les enviaban notas pensando que mejorarían la película. Insistieron una y otra vez en sus notas, las cuales decían: borde, la película necesita más borde.
Después de esto, la película sería llevada a revisión por los ejecutivos de Disney. Una vez puesta la película, los ejecutivos comenzaron a notar algo raro. Esta película no podía ser apta para niños. Y dándose cuenta de que al meter mucha presión en el proyecto de Pixar, se dieron cuenta que esto fue un gran error. Debieron dejar las cosas que fluyan con tranquilidad por lo que tras la proyección del Viernes Negro, Disney estaba menos involucrado con la película. Se le dio la libertad a Pixar de hacer la película a su manera, la cual cosechó un enorme éxito tanto crítico como financiero. El incidente del Viernes Negro siguió siendo todo un misterio. The Mothman. Uno de los misterios más enigmáticos y difundidos es de la aparición de Mothman, o el hombre polilla. Un extraño ser cuya aparición mucha gente cree que suele ser premonitoria de alguna catástrofe o avistamiento ovni. Las primeras noticias de avistamientos de esta extraña criatura datan de 1960. Tienen origen en Conestoga, Virginia, Estados Unidos, donde un padre y una hija viajaban tranquilamente en un coche, cuando se toparon con una extraña figura alada, pero de forma humana, de más de 2 metros de altura, de grandes hipnóticos ojos rojos y cubierta de pelo gris oscuro. Esa visión solo duró unos segundos, pero marcaría sus vidas. No End House. En esta creepypasta se relatará la historia en la que se ofrecerían $500 a aquella persona que pueda sobrevivir a un viaje a través de sus 9 macabras habitaciones. Un joven acepta sin dudarlo, ya que le parecería dinero fácil. Sin embargo, cada habitación se convierte en una más siniestra que la anterior, empujado los límites de la mente humana y de la propia humanidad del joven. Robert Doll es un muñeco que existe realmente y que no tiene nada que envidiar a la mítica Annabelle. Robert fue entregado al artista Robert Eugene Otto a comienzos del siglo XX por una sirvienta que trabajaba en la casa de la familia. El artista, agradecido, puso al muñeco su nombre, pero este no tardó en tomar vida propia y aterrorizar a toda la familia, llevando hasta la misma locura a su mujer. Ahora mismo el muñeco puede ser visto en un museo en Florida, pero no le hagas una fotografía sin su permiso, o su maldición puede caer sobre ti. Un grupo de científicos desean contactar con Dios y piensan que esto es posible si quitan del cuerpo humano cada uno de los 5 sentidos. Después de realizar la cirugía a un paciente, este estará completamente desorientado y empezará a alucinar y a escuchar a los muertos. Después de esto no se supo nada de los científicos, y de este macabro experimento no se supo nada más. Señor Bocón. La creepypasta comienza de la siguiente manera. Durante mi niñez, mi familia era como una gota de agua en un gran río. Nunca permanecíamos en un lugar por mucho tiempo. Nos mudábamos a Rhode Island cuando tenía 8 y permanecí ahí hasta que fui a la universidad en Colorado Springs. La mayoría de mis memorias son de cuando vivía en Rhode Island, pero hay fragmentos en mi mente de los muchos hogares en los que habité cuando era mucho más joven. Recuerdo que en el día después de mi cumpleaños tuve una fiebre tremenda. El doctor dijo que tenía mononucleosis, lo que para mí significaba más fiebre y no poder salir. Solíamos jugar juegos muy entretenidos y divertidos en principio, pero después la criatura me pedía que jugara juegos muy extremos, como saltar de la casa. A veces me pedía que me cortara. Era muy horripilante. Le conté esto a mi madre. Mi madre enseguida le pidió a mi padre que nos mudáramos. Años después regresé a New Banger, el terreno donde se encontraba mi casa. Estaba vacío a excepción de los cimientos. Resulta que la casa se quemó algunos años después de que yo y mi familia nos fuimos. Por curiosidad, busqué el camino que el señor Bocón me enseñó, y al encontrarlo decidí seguirlo. Una parte de mí esperaba que el señor Bocón saltara sobre mí y de repente me espantara dándome un infarto, pero tenía una sensación de que el señor Bocón ya no se encontraba en ese lugar.
como si de alguna manera él estuviese atado a la casa que ya no existe. El camino llevaba a uno de los cementerios de New York. Al ver muchas de las tumbas pude darme cuenta que la mayoría pertenecía a niños no mayores de 9 años. Esta historia involucra a YouTube, ya que se supone que Marian Mordecai Glasgow era el título de un video que se subió a la plataforma y que apenas publicado provocó que más de 150 personas que lo vieron perdieran totalmente la razón y se arrancaran los ojos, para después suicidarse. YouTube se enteró de lo sucedido gracias a que de alguna manera alguien mandó los ojos de estas personas a las oficinas de la misma. Luego que quitaran el video, se le pidió a un trabajador de ahí que revisara el video, quedando demente también, y según la anécdota, YouTube volvió a subir una parte del video para evitar que alguien buscara la versión completa. Y hasta aquí el iceberg de las creepypastas. Espero que les haya gustado. No se olviden darle un like, comentar, suscribirse. Y feliz Halloween. Este video lo estoy sacando un poco tarde. Normalmente lo sacaba con 2 días de anticipación, pero ya nada. Se despide LeonMaster34. Adiós.